Muy bien, hoy quiero adelantar el orden de la predicación. Si recordáis, la semana pasada hablé de que íbamos a terminar el tema que estábamos trayendo, de ese tránsito, para que lo entendiéramos, que hemos recorrido todos y estamos recorriéndolo, de la maldición que traíamos de fábrica a la bendición que el Señor ganó para nosotros en la cruz. Y nos quedaba la última parte, que es, como dice el dicho, la más interesante. ¿Por qué? Porque era ya orar para que muchos de los asuntos que están ahí guardados, escondidos, como dije también la semana pasada, recuerdas, con derechos de Satanás para entrar y salir, y no solamente en nuestras vidas, sino también de nuestras generaciones. Esto es algo, bueno, la Biblia sí refleja que cuando las maldiciones, especialmente para nosotros que somos latinos, quiere decir que nuestro idioma y nuestra forma de hablar viene del latín. Y todos los que hablamos latín, y por tanto somos latinoamericanos, los españoles podríamos decir que también somos latinos, pero no americanos. Somos herederos de una maldición que se traspasa. Ya sabes lo que dice en el libro de Éxodo, cuando habla del segundo mandamiento, que las generaciones afectadas por causa de la idolatría es hasta la tercera y cuarta generación, porque es una forma de aborrecer a Dios. Eso es lo que dice él, no es una idea de nada ni de nadie, sino que es Dios mismo el que dice que eso es porque le aborrecemos. Sin embargo, vemos que se ha promovido, promulgado, estimulado y todavía hasta el día de hoy se presenta como si fuera una verdadera doctrina, la adoración a imágenes. Y cuando quieren excusar un poquito el asunto, dicen que no, que es una imagen para recordar. Bueno, si quieren recordar, tienen la palabra de Dios. Y aparte, que es que no creo que esas figuras se parezcan en nada al original. Si algunas figuras que vemos de, pues, el mismo Jesucristo, o incluso de los adoradores marianos de la Reina del Cielo, la verdad, si María hubiera sido así de fea, era preocupante. Porque hacen verdaderas horrores de esculturas. Si fueran bonitas, bueno, podríamos admirarlas simplemente como algo, pues por ejemplo las de Miguel Ángel, era un gran escultor. Pero vemos, por ejemplo, la de Cataluña, el que se llama la Moreneta. Bueno, primero descubrieron que era moreneta por la porquería que tenía encima. Al cabo de los siglos, un día la restauraron, la limpiaron y vieron que no era nada moreneta, sino que era otra cosa. Pero es que la escultura en sí es fea, fea. Pero además es que está expresamente prohibido por la Biblia que hagamos siquiera esas imágenes. Hacerlas simplemente. Está todavía peor hecho el postrarse ante ellas, el adorarlas y el ofrecerle cosas. Bueno, pero se hace, y hay mucha gente que incluso, fíjate, ha rechazado el Evangelio de Jesucristo por ese asunto, porque nadie le toque a su Virgen. Bien, pues la verdad, nuestra obligación es decirle que es su Virgen, es una mujer humilde, muy humilde, era María. Miriam es su verdadero nombre, que simplemente dijo: haced todo lo que Él os diga. Es la expresión y la frase más importante de Miriam, de María. Haced todo lo que Él os diga. Y cuando fue anunciada la maravilla y la bendición de que en su vientre iba a desarrollarse el Salvador del mundo, lo que dijo es: he aquí tu esclava. Ella lo tenía muy claro, pero la gente no. Y es muy triste porque eso es un culto. En Jeremías 44 me parece que está bien determinado, y bien determinado además que la terquedad con la cual la gente actuaría ante eso, que aún sabiendo que eso es pecado, dicen: lo haremos. Léetelo si quieres luego en casa. Un día lo voy a traer a mención. Eso es algo que me mostró el Señor ya hace
cerca de 40 años, antes de salir para España, estando en Venezuela, cuando venía, después de que un día, pues por sorpresa para nosotros, nos ungieron en la iglesia donde estábamos, en una iglesia, sabéis que, aunque yo soy español, yo estaba en Venezuela, estuve 7 años, esos 7 años fueron muy ambiguos para mí, en un momento terribles de soledad, de desadaptación, como muchos de vosotros os habéis sentido aquí, aunque yo no fui como un emigrante, sino que fui como un trasladado de mi empresa, de la empresa española, que iba a hacer allí unos trabajos, pero los sentimientos no cambian si hay un contrato de por medio o no. La soledad no tiene que ver con un contrato o venir a la aventura. Y el Señor sí respondió mi clamor y mis lágrimas, incluso, que algunas noches pues le derramé porque sentía realmente una profunda soledad. Y os lo digo no para que os consoléis, sino para que lo sepáis. Mis bolsillos estaban llenos de dinero, porque ganábamos mucho dinero, pero evidentemente ahí comprobé que el dinero no hace la felicidad, porque yo podía hacer y gastarme y muchas cosas, pero no era para nada la fuente de la felicidad. La fuente de la felicidad me llegó un día donde el Señor, sabes, en su sabiduría, claro, cuando yo clamé a Él, porque dice la Biblia claramente, clama a mí y yo te responderé. ¿Recuerdas? Es el teléfono de Dios, ¿no? El teléfono del cielo o el WhatsApp del cielo, ahora como le quieras llamar, que es Jeremías 33:3, ¿no? Clama a mí. Y yo le clamé y claro, Él empezó a mover los hilos hasta que por su gracia, por su misericordia y en respuesta a lo que yo necesitaba escuchar y cómo necesitaba yo tratarme Él a mí para que yo le aceptara. Lo primero, yo creo que fue, aún antes de ese clamor, el llevarme a Venezuela. Yo pienso, porque los caminos de Dios son inescrutables, que aquí en España, en mis condiciones normales, rodeado de mi gente, de mis amigos, de mi ambiente, yo creo que aquí me hubiera sido muy difícil, si no imposible, entregar mi vida a Cristo. Estoy casi convencido, ¿no? Pero allí se dio la circunstancia, entonces por eso quizá Dios puso en mi corazón hacer esa aventura. Luego, una oportunidad en que podía haberme regresado definitivamente y dije, no, me quedo. Pero no eran las mejores circunstancias, pero me quedé, porque Dios sabía que un día me iba a encontrar pues con Emma. A ella la conocía antes que al Señor, porque ella fue el instrumento que Dios puso en mi camino para que yo fuera a los pies de Cristo. Me lo puso difícil, me lo puso muy complicado, porque el Señor me permitió que me enamorara de ella, y claro, una vez tuve que hacer un equilibrio, un balance, decir, o la dejo a ella y sigo con mi idolatría, porque yo era un gran idólatra, o tomo una decisión y digo, me importa más el futuro, aunque fuera cercano, porque todo lo que tengamos en este mundo es cercano, próximo, aunque dures 80, 90, 100 años, no importa, sigue siendo poco y cercano, pues decidí que iba a seguir con Emma. Claro, Emma me llevaba a su iglesia, como todo el mundo debe hacer. Yo cuando hay mujeres que no traen a sus maridos, le digo, algo no están haciendo bien. Porque no voy a repetir refranes españoles que son muy obvios, pero algo está pasando. Pero el caso es que me invitaba y tanto oír el cántaro a la fuente se terminó rompiendo. Y un día, pues sí se rompió mi corazón y entregué mi vida al Señor. Bueno, ¿por qué os cuento esto? Porque la verdad que sí, en mi vida fue un antes y un después. Hace muy poquito fue el 40 aniversario. 40 es el número de una generación, ¿no? 40 años que recibí a Cristo. 40 años en los cuales, con todos los altos y bajos, vicisitudes, quebrantos y alegrías, pues hemos estado
y he estado unido al Señor y unido a mi esposa. Si no fuera por ella, no hubiera conocido al Señor, pero en realidad es Dios el que mueve todas las fichas. Bueno, ahí se acabó mi maldición. Ahí se acabó el tiempo en el cual navegaba y estaba en esa situación real de maldición. Y yo no es que perteneciera a la segunda o tercera o cuarta generación, no, yo ya era idólatra por mi cuenta. Pero eso tiene que ser quebrantado. Y habíamos quedado en orar hoy, precisamente para eso, pero ante una circunstancia, y es que, pues bueno, entre unas cosas y otras, deben de faltarnos cerca de 200 personas que están en este momento en el redil. Los jóvenes, muy bendecidos, muy contentos, están en el redil. Entonces no quiero que estén ausentes del día que oremos. Emma y yo vamos a orar para ir repasando nuestra vida, para que vayamos reconociendo nuestros errores, porque recuerda un versículo muy importante que la semana pasada tocamos, que es que el que encubre, el que esconde su pecado, no prosperará, no le va a ir bien en la vida, pero el que lo confiesa y se aparta, porque conocemos a muchos, incluido a nosotros mismos, que hemos confesado un pecado, pero no nos hemos apartado. Esas dos condiciones son las que dice que alcanzaremos misericordia. Bueno, ¿y por qué digo que he cambiado el orden? Porque la semana próxima correspondería con una celebración, algo que en nuestro modelo, que es Israel, se celebra. Hay dos cosas, sabemos las 7 fiestas, eso no tenemos ninguna duda, y pronto vamos a tener la primera y gran fiesta para nosotros, que es la Pascua en el mes de abril. Pero hay dos celebraciones, dos fiestas que, aunque no están tipificadas en la Biblia como tales, sí tienen una importancia. El Mesías, nuestro Señor, participó incluso de ellas, y hace poco, recuerda, Satanás siempre se opone, pues el anti-Dios, anticristo, siempre se va a oponer en contra o tratar de contradecir lo que Dios dice. Entonces, como se celebraba para esas fechas aproximadamente del invierno, un milagro grandioso que Dios hizo con su pueblo, como siempre, con el pueblo de Israel, con el milagro del aceite. Recuerda, el aceite, lo acabo de decir, es símbolo del Espíritu Santo, que nunca se agotó en el templo, que en ese momento era su presencia en la tierra. Hoy ya no. Hoy el templo somos cada uno de nosotros, si eres habitado por el Señor Jesucristo. Bueno, nunca se agotó el fuego, la llama que ardía con el aceite. Y eso fue un milagro que se llama el Hanukkah, que bueno, en contraposición, pues Satanás logró engañar a todo el mundo para cambiar el orden de la historia. Recuerda que una de las cosas que dice el profeta Daniel que iba a hacer el anticristo, el que se opone a Dios, que no es solamente una persona, sino un espíritu, era cambiar los tiempos y las ocasiones, o sea, las fiestas. Y entonces se inventó que el Señor había nacido en Navidad, pero es una absoluta mentira, fácilmente demostrable en la Biblia, y ya lo he hecho varias veces y no lo voy a hacer hoy. Pero hasta los medios de comunicación civiles, comunes, yo lo escuché una vez en la radio, saben perfectamente que es una fiesta, una celebración que no tiene nada que ver con la realidad. Sin embargo, toca el corazón de muchos, incluso cristianos, creyentes, buenos creyentes, que no pueden soportar dejar sus tradiciones y ajustarse a la palabra de Dios, cosa que no hemos hecho nosotros. Nosotros, ante una situación que comprobamos con la palabra que no es cierta, rectificamos, y aunque no es que vayamos en contra de corriente, ahí sí que se va a cumplir el dicho de aquel que se mete en contravía, o sea, se mete en dirección contraria en una autopista, tiene la radio puesta y está oyendo una noticia: cuidado que hay un loco que se ha metido en la autopista al revés y va de frente a la circulación. Y él dice: ¿uno? Dice: todos.
Él era el que se había metido y que pensaba que todos estaban en contradirección, ¿no? Bueno, en este caso sí es válido y lo más sabio y lo más sensato, que por supuesto no estamos hablando de salvación. Cuando yo hablo de estas cosas, recuerda, yo no estoy hablando de que vayas a ser salvo o vayas a dejar de ser salvo por hacer eso o no hacerlo. No, estamos hablando de cosas que, claro, como Dios las ha dicho, pues lo mejor es hacerlas, ¿no? Y lo mejor es obedecer y ajustarse a la palabra. Eso es para mí regla fundamental. Aquella que nos enseñó el Señor Jesucristo cuando nos marcó una forma de orar, y una de las frases importantes, ¿sabes cuál era? Hágase tu voluntad aquí en la tierra, tal y como se hace en el cielo. Bueno, y tratamos por todos los medios de hacerlo. Entonces, hemos desechado, por ejemplo, la Navidad, no la celebramos, ni la Semana Santa, porque tampoco tiene ningún fundamento en la Biblia, sino que, bueno, hacemos como para los niños el Hanukkah. Y ahora, en esta época, que sería la próxima semana, que es entre el 13, 14 y 15 del próximo mes bíblico o que celebran los judíos, ocurrió un hecho en Susa, en la capital del Imperio Persa, con un rey llamado Asuero. Este rey, evidentemente, como todas las cosas, Dios es el que maneja los tiempos y las ocasiones. Recuerda, el anticristo quiere cambiarlos, pero no los va a cambiar, sino que los sigue manejando él. Ocurrió un hecho muy significativo. Y en el libro de Esther, que algunos dicen que no debería estar en la Biblia porque no menciona a Dios, bueno, pero sí menciona algo muy importante que Dios hizo. En el libro de Esther se habla de un acontecimiento que iba a traer desgracia sobre desgracia al pueblo de Dios. ¿Y por qué digo desgracia sobre desgracia? Porque ya la primera desgracia es que estaban cautivos en Babilonia. No estaban en su tierra. Habían sido separados de todo lo que ellos amaban y habían considerado que era su vida. Y durante 70 años, por causa de no haber guardado el reposo de la tierra, durante 70 años, el Señor permitió que estuvieran cautivos en Babilonia. Pues otra desgracia iba a caer sobre ellos, pero mucho peor, porque Nabucodonosor se los llevó cautivos. Seguramente muchos murieron. Pero lo que nos habla Esther era de un plan diabólico para destruir a todos los judíos. Matarlos. Ya no era arruinarles la vida o llevarlos esclavos, quitarle todas sus pertenencias, etcétera, etcétera, sino era matarlos, acabar, destruir al pueblo de Israel. Satanás siempre lo ha intentado, siempre. Por eso ya aún cuando nació Jesús, recuerda que intentó matarlo. Y cuando logró hacerlo, no sabía, porque es un asunto espiritual, no sabía que estaba beneficiándonos a toda la humanidad al matar al Mesías inocente para que en nuestro lugar Él llevara todos nuestros pecados. Pero Él se sintió satisfecho por haberlo matado. Claro, luego cuando se dio cuenta que ese era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, seguramente si hubiera tenido una pistola se hubiera pegado un tiro, una 100. Hablo de Satanás. Porque, como siempre, trabajó a favor de Dios y trabajó a favor del pueblo de Dios, porque nos bendijo. Y hoy lo que estamos disfrutando es el tiempo más hermoso, más maravilloso, que es el de la gracia, el de la gratuidad de la salvación. Tú sabes, el pueblo judío tenía que guardar los mandamientos. Y todavía al día de hoy ellos consideran y lo hacen que tienen que guardar todos los mandamientos. ¿Lo hacen? No. Nadie lo pudo hacer, por eso tuvo que venir Cristo, evidentemente. Porque si se pudiera hacer, pues ¿para qué iba a venir Cristo, no? Pero si vino es porque nadie absolutamente podía guardar todos los mandamientos siempre, y poder salvarse de esa manera. Y es un tema de los más controversiales también entre nosotros, entre los cristianos, entre los creyentes. Porque entendemos a veces versículos un poco mal, un poco
tergiversados, ¿no? Como el que hace la Navidad, aún sabiendo que no es Navidad, bueno, pues es tergiversado. Repito, la salvación no es eso, la salvación es Cristo, y si han recibido a Cristo en su corazón, serán salvos, si no, no. Si no, no. Bien. El caso es que aquí la destrucción de todo el pueblo que ya había sido decretada por el rey más poderoso que en ese momento había sobre la tierra. Era un sucesor de Nabucodonosor llamado Asuero. Algunos también creen que era el famoso Artajerjes. Pero Asuero narra aquí en todo el libro de Esther todas las circunstancias, como él pues organizó una fiesta que duró medio año, y al final de ese medio año hizo otra fiesta más privada y no sé cómo en medio año podía estar sin ver a su mujer, pero así fue. Llama a su mujer, que en aquel momento era Basti, la reina Basti, y la reina no quiere ir. A lo mejor en venganza dice, lleva 6 meses sin mí, ahora quieres que vaya. Pues no voy. Pero bueno, eso le costó al menos el reinado. No sé si la vida, porque este tal Asuero no andaba con bromas. Pero sí la desechó y pasado un tiempo decidió pues que le trajeran muchachas vírgenes. Alguien le aconsejó, bueno, rey, que vamos a traerte un grupo, una serie de muchachas vírgenes para que tú elijas y puedas establecer la nueva reina. Bueno, y ahí es donde aparece Esther. Pues su nombre no era Esther, su nombre era Hadasa. El nombre hebreo es Hadasa. Claro, aquí tenemos tantas Esteres que no quiero causaros un disgusto, pero ese es el nombre persa. El nombre bíblico es Hadasa, así es como se llamaba ella. Pero los persas le llamaron Esther. Bien, vamos a dejarlo ahí. Ya algunos han tomado nota, algunas han tomado nota. Y, por ejemplo, ya tenemos una Hadasa aquí, que es la nieta de Mari, que Gino, con criterio, no le puso a su hija Esther, sino Hadasa, que es el verdadero nombre. De la protagonista de una historia que nos recuerda, que nos hace llevar a memoria la grandeza de nuestro Dios. Que en medio, repito, bueno, de esa situación, al final sabéis que la prepararon aquellas doncellas cuando vieron a Basti, a Hadasa, que era hermosa, lo dice aquí. Aún el encargado de toda esa selección de muchachas que serían todas hermosas y vírgenes, se fijó en ella y tuvo la intuición, dice, esta muchacha, fijaos si sería hermosa, Hadasa, que él mismo supo, yo creo que el rey se va a inclinar por esta porque es que es un espectáculo de belleza. Y la preparó, sabéis que tuvieron que estar 1 año entero de preparación, sumergida en aceites y en aguas diferentes, perfumadas, etcétera, etcétera, para que cuando llegaran delante del rey, su piel, su aspecto fuera muy, muy hermoso. Yo imagino que todos aquellos remojos que le hacían en aceites contribuyó todavía más a la belleza de Hadasa. Y os resumo, cuando llega el momento, el rey efectivamente se quedó prendado de ella y dijo que esta iba a ser su reina. Una vez que fue su reina, aparece ahí un asunto, un personaje llamado Amán. ¿Te suena Amán? Es la capital de un país que no existía, ahí al lado de Israel, creo que se llama Jordania, y le pusieron a la capital Amán, y posiblemente acabe como este Amán, porque además lo hicieron en su honor. Un hombre que en la Biblia terminó colgado en una horca, y hablo de los nombres, ¿alguno le pondría a su hijo Amán? Me imagino que no. Pero Amanes hay. Bueno, el caso es que se produce ahí que pues Hadasa no estaba sola, aunque era huérfana, ella quedó al cargo y la adoptó un tío suyo, que se llamaba Mardoqueo. Mardoqueo
pues era un buen servidor de Dios, un fiel obediente a la ley. Y la ley dice que uno no se debe inclinar ante nadie. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, este Amán alcanzó un favor, un privilegio de parte del rey, de tal manera que era como el segundo, y todos los siervos y toda la gente, cuando él pasara, tenían que inclinarse. Pero él se daba cuenta que siempre Amán se quedaba de pie. Mardoqueo se quedaba de pie. Y eso lo tenía encendido. De tal manera que convenció al rey de que había alguien que desobedecía las órdenes del rey. Porque evidentemente el rey es el que había ordenado que ante el paso de Amán todo el mundo se inclinara. Y él no lo hace, entonces lo convenció para que no solamente Amán, sino que dijo, hay un pueblo que diferente a todos los pueblos. El versículo fíjate, en el capítulo 3, versículo 8, y dice, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de los pueblos. Evidentemente, ellos y nosotros tenemos la ley de Dios, ¿no? Y no guardan las leyes del rey, y el rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Entonces, el siguiente versículo dice, place al rey, decrete que sean destruidos. Y así salió el decreto de destrucción. Entonces, en otra fiesta, en otra solemnidad, evidentemente, Esther se entera de este decreto por su tío, Mardoqueo, y le dice, intercede ante el rey. Pero así como la primera vez que se presentó ella era perfumada y era preparada en fórmula, vamos a llamarle normal, corriente del mundo, no era corriente, pero digo del mundo, en este caso, a pesar de que ya era la reina, ella tuvo que presentarse con otros ornamentos y con otra preparación muy distinta. Esa preparación consistía en algo espiritual. Y acordaron, tanto ella como su tío Mardoqueo, que se iba a preparar ella y todo el pueblo ante ese decreto de exterminio, y ayunaron 3 días, se prepararon espiritualmente, le clamaron a Dios, y ella por su cuenta se volvió a presentar delante del rey. La costumbre era que si alguien entraba en el patio, en el lugar donde el rey tenía sus movimientos habituales, y no era llamado, inmediatamente era ejecutado, moría. Pero ella dijo, me voy a arriesgar, y dice el versículo, en el capítulo 4, el versículo 16, dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y días. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, porque solo podía entrar el que él invitaba, el rey. Dice, y si perezco, que perezca. Qué mujer tan valiente, ¿no? Qué mujer tan espectacular. Como ella sabía muy bien el papel para el cual Dios la tenía reservada. Y si perezco, que perezca. No le importaba. Entró en la presencia del rey y el rey la vio. Y claro, era la mujer que la había cautivado, y la llama, tenía que tocar el borde, la punta de su cetro de oro. Y cuando él se lo ofrecía, le ofreció el cetro, ella lo tocó y ya, volvieron otra vez a entrar en una intimidad, porque era su esposa, la reina. Él tenía muchas concubinas, evidentemente. Cuando dije antes lo de los 6 meses, no te preocupes que no estuve de abstinencia. Pero estábamos hablando de su esposa. Y él la amaba y volvió otra vez a fluir ese amor, de tal manera que ella pues le pide que haya un... Mientras tanto, hay otra cosa que se me olvidaba, y es que como Mardoqueo estaba siempre pendiente de su sobrina, hija, o sea que él la había adoptado como hija, estaba siempre rodeando el palacio y viendo lo que había por allí. Él no podía entrar,
pero estaba atento y escuchó a dos de los que estaban al servicio del rey que estaban conspirando para matar al rey, Asuero, y lo comunicó. Pero esa comunicación no llegó a ninguna parte, se quedó ahí. Arrestaron y mataron, por supuesto, a los dos presuntos asesinos que iban a matar al rey Asuero, y aquello quedó ahí. Pero ya sabéis que Dios hace las cosas a su manera. Y un día estaba el rey Asuero tan tranquilo, recuerda que a su antepasado, a Nabucodonosor, le ocurrió lo mismo, un sueño. Dios habla a los cristianos también, pero a los gentiles les habla mucho por sueños, y lo perturbó de tal manera que no podía dormir, y entonces levanta a sus sirvientes y dice: oye, me he acordado ahora de que hubo un posible atentado contra mí que fue frustrado. Y dice: y traedme los libros de memoria. Lo leyó y dice: oye, ¿y qué se hizo con la persona que me avisó? Y le responden: nada. Y dice: ¿cómo que nada? Esto hay que arreglarlo. Y manda a traer entonces a Mardoqueo, al tío de Hadasa, Esther, y lo ensalta. Le pregunta, fíjate, a Amán, que era pues un mundano ambicioso. Y dice: ¿qué harías tú con alguien que el rey quiere exaltar? Él pensaba que era él. Y le dice: bueno, yo le daría la ropa del rey, el caballo del rey, y haría pasear por el siguiente en el escalafón, ¿no? Para que llevara las riendas del caballo paseándola por toda la ciudad. Él no sabía en ese momento que el rey se había obsesionado con aquel que le salvó la vida porque le avisó del complot. Y pensó que todo ese honor era para él. Y claro, le dice lo que él quería. Y dice: vale, oye, me parece muy buena idea, Mardoqueo. Y lo llama y dice: haz con Mardoqueo como has dicho. Claro, ya le entró el pánico, porque tuvo que coger a su enemigo, vestirlo con la realeza, ponerle una corona, el anillo, y con el caballo del rey pasearlo. Amán tuvo que hacer eso, pasearlo por toda la ciudad. De tal manera que vuelve a entrar Vasti, invita a una cena especial un día a Asuero, y le dice: tráete a Mardoqueo. Él pensaba también que estaba ganando el favor de la reina, ¿no? Pero el caso es que cuando están en el segundo capítulo de la cena, por así decirlo, porque fue en dos partes, el rey Asuero estaba tan enamorado que dos veces le dice: mira, Esther, pídeme lo que quieras, hasta la mitad de mi reino te doy. Pero ella no estaba buscando reino, sino que le dijo: bueno, este hombre, y señaló a Amán, había preparado hoy mismo una horca para matar en ella a mi tío Mardoqueo. Ahí se declaró como hija de Dios. Hasta ese momento su tío Mardoqueo, muy hábil, le dijo: no digas nada, no digas que eres judía, no digas nada. Pero ese día le declaró: y Mardoqueo es mi tío, y el pueblo al que pertenezco, dice el rey, ¿permitirás que sea exterminado? Y el rey dijo: no. ¿Y quién es el responsable de todo eso? Y ella dijo: este. Y Mardoqueo se enalteció, y Amán fue colgado en la misma horca que él había preparado, precisamente para un día 13, que será por eso que en el mundo también hay un tema ahí con el día 13, que creen que es de mala suerte, porque sabes que Purim, estamos hablando de Purim con M, significa suerte, pero no suerte en el sentido que el mundo cree, o sea, la gente en general cree, no, ni mucho menos, pero sí habían echado suerte, y el día 13 el mes de Adar, creo que es, no lo recuerdo bien el mes, iban a ser ejecutados, además todos a la vez. Salió carta por todo el reino, por todas partes, para que el mismo día 13 se pusieran de acuerdo y ese mismo día ejecutaran a todo el pueblo judío. Pero ese mismo día también es de buena suerte, porque ese mismo día los que fueron ejecutados fueron Amán y sus hijos.
Y bueno, ahí lo leerás si te lo lees en casa, yo te aconsejaría. En las provincias se mataron a 75.000, en Susa solamente 500 de los enemigos de Israel que murieron ese mismo día. Porque ellos decidieron, y al final la historia es que el pueblo de Dios fue honrado, sus enemigos muertos. Y la lección que nosotros debemos aprender, son muchas, podríamos extraer aquí un montón de lecciones. Evidentemente vemos que Dios actúa, aunque sea a nuestro parecer un poco tarde, pero es el parecer de Dios el que cuenta, no el nuestro, porque Él sabe cuándo hace las cosas, cómo hace las cosas. Os conté al principio de mi vida, porque Él sabe cuándo lo hace. Ya te digo, si yo no hubiera estado en Venezuela, yo te firmaría casi seguro que yo no hubiera entregado mi vida a Cristo. Pero Él sabe cómo hace las cosas. Por eso, lo primero que aprendemos es a confiar en Dios, aunque parezca. Bueno, ya que lo cantamos, tenemos que vivirlo, ¿no? Aunque la higuera no florezca, ni haya ganado en los corrales, aunque no haya nada, dice, con todo, yo confiaré en el Señor. Bueno, este fue uno de los momentos claves en que no quedó más remedio. En nuestras vidas también se presentarán situaciones que no tendremos más remedio que creer, sí o sí. Bueno, quiere decir que este es un asunto de fe. La palabra Purim, repito, con M, porque con N tiene un significado muy distinto, ya lo sabéis, ¿no? Purim significa el excremento, el orín de los animales, ¿no? Pero Purim, que viene de la palabra pur en hebreo, claro, estamos hablando del hebreo, significa suerte. Pero aún sobre la suerte habla la Biblia y dice, por ejemplo, en el Salmo capítulo 16, versículo 5. Salmo 16, versículo 5. Dice, Yahweh es la porción de mi herencia y de mi copa. ¿Ves que estamos hablando en términos de reino? En términos de realeza. Y dice a continuación, tú, Yahweh, sustentas mi suerte. Cuando estamos hablando de suerte, y en España precisamente es un país donde el culto a la suerte es muy grande. Recuerda, en Navidades la lotería, y cada vez que hay lotería, hay mucha gente que está gastándose fortunas en loterías, porque les gusta la suerte. Pero tienes que leer esto, que es Dios el que sustenta mi suerte. Y dice el versículo 6, las cuerdas, las cuerdas son las que usaban para las lonas, para las carpas, que era la vivienda habitual en aquel tiempo. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, o sea, mi casa cayó en un buen sitio, porque confié en que Él es mi suerte, no en que si me toca o no me toca, y en hacer toda esa barbaridad de herejías y de hechicerías que se hacen por causa de la suerte, entre ellas el día 13, ¿no? Y los gatos negros y toda esa historia. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Pero por qué lo dice? Porque confió y sabía que su suerte era Dios. O sea, deja elegir a Dios. Deja que Él haga, deja que Él tome decisiones aún por ti. Tú no estás perdiendo tu criterio, no estás perdiendo tu personalidad por dejar a Dios que elija por ti. Pero si lo haces con mucha gente, lo haces muchas veces, que estás esperando que alguien decida por ti, bueno, pues deja que sea Dios el que elija por ti. Él es el que sustenta tu suerte, ¿no? Pero lo que quiero destacar es el aspecto espiritual de este asunto. Si Hadasa o Esther hubiera vuelto a confiar en sus atributos femeninos, que tenían que ser evidentemente espectaculares, porque tú no te imaginas la cantidad de cientos, quizá miles de muchachas que había en el reino de Persia en aquel tiempo, y que ella fuera físicamente, humanamente, más hermosa que todas las demás, es impresionante. Pero ella no confió en esos mismos atributos para volver a repetir la misma hazaña, vamos a llamarle así, sino que supo que tenía que cambiar su estrategia, que tenía que cambiar su plan,
porque ya el rey había admirado su belleza. Podría confiar que por segunda vez el rey fuera impresionado por su belleza, pero no fue así, sino que se preparó espiritualmente y mandó a todo su pueblo que se prepararan espiritualmente para que la respaldaran. Y ella misma, como acabamos de leer, con sus doncellas, hizo lo mismo. Se pusieron en ayuno, en oración y en clamor hacia Dios. Quiere decir que la purificación, el limpiar, ya no solamente la piel con todos aquellos aceites y aromas, sino que era el corazón el que tenía que también ser purificado, ser limpiado. Y eso no lo hacen los aceites y eso no hacen los baños en aguas aromáticas, sino que lo hacía la disciplina espiritual que Dios mismo nos mandó. Porque todo cambió después de ese proceso de purificación. Y cambió de que el decreto de muerte que había para todos los judíos se convirtió en vida, se convirtió en autoridad. Por eso es muy interesante que nosotros también entremos y busquemos un proceso de purificación. Para que lo vayan preparando en la pantalla, vamos a tocar 3 bloques más, pero inicialmente 3 bloques. En 1 de Juan, capítulo 3, desde los versículos 1 al 3, también vamos a ver Colosenses, capítulo 2, versículos 13 al 15, y Efesios, capítulo 4, versículos 17 al 32. Para que vayan apareciendo ahí en la pantalla y los podamos mirar. Primero, es la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, en los versículos del 1 al 3, dice así. Recuerda, vamos a hablar de un proceso que realmente es mucho más útil que lo físico. No desecha lo físico, pero es mucho más útil. Por eso nosotros debemos de poner nuestros ojos en esta purificación. Y dice el versículo 1 de 1 de Juan capítulo 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Aquí ya tenemos una categoría muy superior a la de la reina, del imperio más grande de ese mundo o del más miserable de ese mundo, da lo mismo. Hay un amor que Dios ha mostrado por el cual tú y yo somos llamados hijos de Dios. Pero es algo ajeno al mundo, dice, por eso el mundo no nos conoce, porque tampoco le conoce a Él, no le conoció a Él. Claro, si tú eres hijo de Dios, si has nacido de nuevo, tú entiendes que tenemos un privilegio real. Hay una creación y una nueva creación. La primera creación, sabes que falló estrepitosamente. La primera creación fue la de Adán y Eva, la del ser humano en el huerto del Edén, y estrepitosamente falló. Pero hay una segunda oportunidad o una segunda recreación, vamos a llamarle así, que es el reino de los cielos, que finalmente un día vendrá a la tierra. Hoy no está aquí. Por más que hoy se predique y se diga en muchos púlpitos que estamos en el reino de los cielos, me perdonas, pero es una mentira teológica. No han estudiado la Biblia, pero además real. Caramba, si lo que estamos viviendo alrededor nuestro es el reino de los cielos, que me dejen como estaba. Esto no es el reino de los cielos, este es el reino de las tinieblas, donde la luz empieza a resplandecer en algunos. Pero aquí dice el Señor, que es un amor tan grande que nos ha dado el Padre, que ya nos llama a sus hijos, pero que el mundo, el sistema mundial, el que no tiene a Cristo, no le conoce a Él y por tanto no nos reconoce a nosotros. El versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Pero fíjate, dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Claro, si ahora estamos llenos de limitaciones, ahora estamos llenos de achaques y de quebrantos. Pues esta mañana hablaba con Luis, dice, que está lleno de dolores, a mí me están saliendo. Si es que los años pasan, son quebrantos. Aún no hemos de manifestar lo que realmente vamos a ser. Espiritualmente,
Porque él me decía, estoy no preocupado, pero es que cada vez siento más gozo pensando que tal vez me muera. Es así. Porque para un hijo de Dios la muerte no es el final, es el principio. Bueno, el principio es haber recibido a Cristo, pero significa ya este salto. Ahí ya sí se va a manifestar lo que realmente somos. Igual que cuando Paola se ha ido, ella ya ha manifestado todo. Y cuando se fue cada uno de los que se han ido, ya tienen el gozo completo, ya no están limitados como nosotros. Aunque somos hijos de Dios, dice, pero aún no se ha manifestado lo que vamos a hacer. Y aún hay mucho más cuando ya estemos todos juntos, se celebren las bodas del Cordero y ya entremos en esa etapa impresionante, indescriptible. Eso sí es el reino de los cielos. No esto que estamos viviendo aquí. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, el Rey, nuestro amado, dice, seremos semejantes a Él, porque claro, ya lo tenemos, lo veremos tal y como es. Y si esto lo veremos tal y como es, que ya estamos ahí, como, imagínate, pues cuando esta humilde muchacha, porque a pesar de que era hermosísima, era humilde, igual que María. Tampoco debía ser nada fea para que Dios eligiera un cuerpo para venir. No iba a coger ahí una cosa fea. Seguramente María era hermosa, porque la iba a elegir para una tarea hermosa también. Y resulta que dice que nosotros, cuando estemos con Él, le veremos tal como es, que significa que ya estaremos en esa unión que la compara con un matrimonio. La compara con un matrimonio, aunque dice que es unas bodas, un matrimonio, pero hombre, evidentemente hay elementos del matrimonio actual que no se van a producir, pero sí la confianza, sí la unión, y como Asuero ya no pudo separarse de su esposa cuando la amó. Imagínate un rey que mandaba matar porque le pasaba una mosca por delante, era malo. Imagínate Jesús. ¿De qué manera nos ama? Con qué intensidad de amor. Por eso dice, porque de tal manera, con tanta intensidad amó Dios al mundo, que no le importó dar su vida por todos nosotros. Es el amor ya imposible de igualar, pero dice, ya cuando estemos ahí, le veremos como Él es. Y ahí es la perfección. Entonces, ¿pero quiénes lo están viendo ya como Él es? Pues los que han partido a su presencia. Pero fíjate lo que dice el versículo 3. Es lo más importante ahora para ti. Primero que conozcas esta realidad. Es una realidad. Somos hijos de Dios y vamos a ser impresionantes también en poder, porque Él va a compartir su poder y su gloria con nosotros en aquel tiempo. Pero dice que si tú tienes esta esperanza, tú sabes quién eres hijo de Dios. Si tú estás convencido de eso y de que un día vamos a estar, ya le vamos a ver cara a cara y estaremos con Él, sea porque partamos de este mundo o sea por el que seamos arrebatados, porque el Señor se va a llevar a su novia antes de que vengan las grandes dificultades, antes de que venga el quebranto para todo el mundo. Él va a sacar a su novia. Hay gente que lo duda, pero caramba, qué torpeza, qué torpeza. Pero bueno, todo el que tiene esa esperanza, como yo la tengo, como yo creo que nosotros la tenemos porque yo predico mucho sobre su segunda venida, sobre la necesidad de que como vamos a ser su esposa, pues también hay que prepararse. También tendremos que echarnos nuestros perfumes y bañarnos en aguas aromáticas y perfumadas de rosas, no físicamente, pero tenemos que prepararnos. Somos una novia. Y además dice claramente que la que no esté preparada, ¿recuerdas cuando hablábamos de las 10 vírgenes? ¿Qué pasó con las que no estaban preparadas? Se quedaron. Por eso es muy bueno el ejemplo de Hadassah. Se purifica a sí mismo. Todo el que tiene esta esperanza en Él, en Cristo, se purifica a sí mismo. Pues así como Él es puro. Nada inmundo, nada sucio, arrugado, puede estar en su presencia.
No te preocupes que Él mismo nos ayuda en la limpieza, ¿eh? Porque también Asuero tenía un equipo de gente impresionante para ayudar en esa tarea de preparación para que vinieran a su presencia como Él quería. No lo hacían, no les mandaba una notita, sino que las llevaba a un sitio especial, la iglesia, y allí es donde se preparaban para saber cómo tratar a un rey. Allí se preparaban, como en la iglesia, para vestirse correctamente, porque nuestras vestiduras, ¿sabes que tienen que ser blancas? Blancas significa las acciones justas. Por tanto, recuerda, se repite tanto y tanto la palabra justicia. Haced justicia. Y eso es lo que nos va vistiendo. Y nos vamos perfumando. ¿Sabes cuál es el perfume? Nuestras oraciones correctas y bíblicas, ¿eh? Cuando las presentamos delante de Dios, dice que es como un perfume. Y así nos preparamos. Y tú tienes la esperanza de que nos vamos a ver cara a cara, te prepararás. Si no, es triste los que no aman su venida, porque hay gente que no la ama porque no la cree. Tengo una mala noticia para ellos. Por tanto, aunque sepan mucha Biblia, se quedarán. Alguien va a tener que dar testimonio en la gran tribulación. Pues yo pienso sinceramente que son ellos los que no creen en ese galardón especial que Dios tiene para su esposa. Porque uno de los requisitos imprescindibles es creer que eso es así. El que no crea en el arrebatamiento se quedará. Dará un gran testimonio, provocará un avivamiento descomunal, pero se quedará. Pero los que hoy estamos creyendo, confiando y preparándonos como esa novia, como esa Hadasa, se nos va a cambiar el nombre también, pero no lo sabemos. Porque dice que una de las cosas, ¿recuerdas?, es que nos darán una piedrita y en esa piedrita estará escrito nuestro nuevo nombre. Pero pues no la hemos recibido todavía, así que te sigue llamando como aquí. Pero qué bueno, porque Él es puro y va a purificar también a su iglesia. Claro que lo está haciendo, claro que lo hará, porque Él mismo purifica a su amada. Hay un fallo importante. Recuerda que en Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Hay algo que de alguna manera se está haciendo mal. Y bueno, pues viendo las circunstancias y lo que anda por ahí, pues yo ya sé lo que anda mal y lo he explicado en algunas oportunidades. Hay otro texto en Colosenses, capítulo 2, entre los versículos 13 y 15. Dice: y a vosotros, dice, hace una aclaración, estando muertos, porque estábamos muertos, y hay millones, miles de millones de personas muertas, y no hablo de los que están en las tumbas, sino de una realidad espiritual. Espiritualmente estamos muertos. Dice, bueno, aún estando muertos, porque aclara muy bien cuál es esa muerte. En la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él. Dice, perdonándoos todos los pecados. Eso ya es limpieza. Por eso es Dios. El único que puede perdonar pecados es Dios. Ahí ya tienes el primer proceso de limpieza. Pero es que hay gente que no se convence de que sus pecados están perdonados. Por eso Pablo mismo, en la carta a los Romanos, en los capítulos 6, 7 y 8, tiene que aclarar, dice, por favor, deja de luchar con tu pasado. Es lo que hoy pensaba hacer y lo que vamos a hacer, pues si Dios quiere, el próximo domingo. El pasado que traemos lleno de maldición, como un peso, una mochila cargada de todas las cosas que o hemos provocado nosotros o hemos heredado. A esta niña le acabo de romper las herencias que tienen sus padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. Y nosotros tenemos que hacerlo. A mí no me presentaron. La mayoría de nosotros tampoco. Desde hace 30 y tantos años para acá, pues todos los jóvenes, que por cierto hoy no están en el redil, pues sí los he presentado al Señor.
Los he visto nacer, ya los voy casando. Qué bendición, ¿no? Pero Él perdona todos nuestros pecados. Versículo 14. ¿Sabes que todo se toma nota? Dice, anulando el acta. Hay un acta en el cielo. Hay actas en el cielo. ¿Sabes lo que es un acta? Cuando se reúne una asociación, la comunidad de vecinos, hacen un acta de todo lo que allí se habló, se dijo y lo que se resolvió. Hay un acta de cada uno de nosotros en el cielo. Y ¿sabes? Satanás estaba muy orgulloso sujetando en su mano ese acta y diciéndole a Dios, ¿ves? Mira este y mira aquella. Los tengo yo en mi mano. Tengo el acta que tú no puedes rechazar porque el rey es firme. Y claro que dice, no lo puedo rechazar. Pero ya sabes el argumento que usó el rey. Se hizo como tú y como yo. Vino a la tierra. Se hizo tan humano como eres tú y como yo. Y pasó por la muerte. Y con eso, ¿sabe lo que hizo? Esto, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros. ¡Qué tremendo! Ese acta, si tú tienes tu vida entregada a Cristo, si eres tu Señor, que significa tu dueño, se anuló. No tiene ningún efecto, ya no la puede exhibir delante de Dios, porque Él mismo hizo todo lo necesario para rescatar tu vida. Y ese acta, que nos era contraria, dice, quitándola de en medio, ¿y sabes dónde fue a parar el acta? Clavándola en la cruz. Aquellos momentos angustiosos de Jesús. Es porque todo el acta de tus porquerías, de tus acciones, de tus palabrotas, de toda esa porquería, cogió todas las actas y se las clavó en la cruz con Él. Y por eso quedan anuladas. Como hablé ya hace semanas cuando empezamos a hablar de las maldiciones, Él fue hecho maldición por nosotros, porque maldito es todo el que es colgado de un madero. Pero fue considerado maldito porque el acta de tus pecados era puesta sobre Él. Él le pusieron el encabezamiento a cada acta. Ya no estaba tu nombre. Cuando tú crees en el Señor, ahí está el nombre de Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Pero resulta que como era inocente, el acta ya no sirve. Ya no tiene efecto. Porque Jesucristo es un inocente. Si hubiera sido tu nombre el que sigue encabezando esas actas, hubiera sido condenado y muerto. Y no con la muerte que muchos piensan, como ya hablé la semana pasada, que a lo mejor dentro de 1000 años ya se funde tu ser y tu alma. No. El alma es eterna. Y tanto en salvación como en condenación permanecerán por toda la eternidad. Y además hizo algo más, versículo 15. Despojando, o sea, quitándoles el derecho que tenían sobre tu vida. Por eso digo que ya esto lo hizo Cristo. Pero es que, repito, como hemos estado hablando de esas cosas que traen por hacerlas y porque las seguimos haciendo, siguen abriendo puertas que abren y cierran, que solo el Señor y tú puedes cerrar. Esas puertas entran y salen, tienen derechos, estos principados y potestades. Pero dice que cuando estamos firmes en lo que hemos creído, despojando a los principados y a las potestades, ya no tienen derecho. Dice, además los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, sobre sus derechos que tenían sobre tu vida en la cruz. Este texto lo volveré a recordar la próxima semana. Y la nueva vida. La nueva vida. Efesios capítulo 4. A partir del versículo 17 dice así: esto pues digo y requiero en el Señor,
que ya no andéis como los otros gentiles, que andaban en la vanidad de su mente. ¿Cuántas veces te ves presionado para andar como los demás? ¿Sientes esa presión en tu trabajo? ¿En la escuela, en la universidad? ¿La sientes? Si no la sientes, algo anda mal. No eres un hijo de Dios. No eres nacido de nuevo. Si todavía te gusta y te complaces en las mismas cosas que los demás, ¿me perdonas? Pero hoy mismo no lo dejes para mañana, recibe a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Porque la norma y lo normal para alguien que ha nacido de nuevo es que ya, porque fíjate, lo digo y lo requiero, dice Pablo, en el Señor, que no andes como los otros gentiles con la vanidad de su mente, el vacío de su mente. Es que hoy las vidas están tan vacías, que tenemos una oleada, o tienen una oleada, de gente frustrada y desesperada, porque han creído los mismos principios que socialmente incluso se han legislado. Y fíjate, sale la ley y la primera noticia, la primera transexual que se arrepiente y está demandando al Estado por dejarle hacer esa barbaridad. Dice, ahora, ¿quién me devuelve mi útero? ¿Quién me devuelve mis pechos? ¿Quién me devuelve mi regla que regula mi vida? Pero ese ha sido valiente y lo ha denunciado. ¿Cuántos habrá? ¿Sabes? Todos los que se han suicidado pensaban lo mismo. Pero no fueron como esa galleguita. O gallegota, porque eso no, he visto la foto. No fueron como ella. ¿Me explico? Sin embargo, eso se sigue alimentando y se sigue promoviendo. Pero tú no puedes andar con esas cosas. Tú no puedes aceptar esas cosas. Lo está diciendo ahí. Te digo y te requiero que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Si no es un vacío en la mente. El otro día un chico, no sé de qué país latinoamericano, me mandaron el vídeo, es graciosísimo, de la ley que otra iluminada que tenemos en España, de ministra, acaba de aprobar sobre el maltrato animal. Que no puedes maltratar a una rata, así que ya sabrás como si te paga el alquiler o qué, porque no la puedes maltratar a una rata. ¿Pero a dónde hemos llegado? ¿Qué colmo de estupidez? Esto parece ser que está en la ley. Impresionante. ¿No es eso vacío de mente? ¿No es eso una estupidez llevada al máximo? Entendiendo por la palabra estupidez técnica. Es un grado técnico. Igual que la imbecilidad es un grado técnico, no es un insulto, ni uno ni otro. Es un problema mental. Ahí los tienes gobernando. Porque ¿qué es lo que tienen? El versículo 18, el entendimiento entenebrecido. Es que están a oscuras. ¿Cómo puede que estar legislando que pueden matar a un inocente? Pero no puedes tocar a una rata que entre en tu casa. ¿Dónde está el sentido común? ¿Dónde está el cerebro? Teniendo el entendimiento entenebrecido, por supuesto, ajenos a la vida de Dios, no les interesa para nada. Por la ignorancia que en ellos hay a causa o por la dureza de su corazón. Y cada vez está más endurecido. Hablaba con una persona el jueves, cuando llegué a Navalmoral. Ha recibido un milagro. Iba a morirse y un trasplante de hígado que él considera que es milagroso. Pero de Cristo, él dice que es cristiano, pero de recibir a Cristo, nada de nada. Porque evidentemente aproveché para compartirlo. Nada de nada.
Le dije, el Señor te ha dado una nueva oportunidad. Y dice, sí. Y digo, bueno, vamos a ver cómo la aprovechamos. Apenas ha sido, yo la conocía desde hace tiempo, pero ahora ha sido la primera vez que nos ponemos cara a cara a hablar de Cristo. Y no va a ser la última, porque le dije, te vamos a llamar. Me dijo, sí, encantado. Yo le estaba mandando vídeos tratando de edificar su vida y esta mañana, ¿sabe lo que me envía? Una canción venezolana, muy bonita, por cierto. Yo pensé que me iba a responder algo espiritual, no, una canción venezolana preciosa, pero veo que su mente está entenebrecida, no se está enterando. Porque ese es el común de la gente, están entenebrecidos. Por eso es desesperante, sobre todo los que van a evangelizar, cuando ves a la gente y dices, ¿qué hay en su mente? Nada. Y están oscurecidos, ¿verdad que sí? Pero bueno, a alguno le resplandece Cristo. ...19... los cuales, después que perdieron toda sensibilidad... Claro, yo he predicado esto toda la vida... y claro, yo pensaba, bueno, hay muchas cosas, pero todavía, hombre, socialmente hay una coherencia. Hoy ya no. Perdieron toda sensibilidad. Nuestra sociedad perdió toda sensibilidad. Repito, puedes matar a un inocente, a un niño, pero no puedes tocar una rata. Han perdido toda sensibilidad. ¿Lo estamos viendo? Como la Biblia, hace 2000 años Pablo nos lo decía y hoy lo estamos viendo con nuestros ojos. Quiere decir que si lo estás viendo con tus ojos, quiere decir que no queda mucho. Para que lo que sabemos que va a ocurrir, ocurra. Y para ello tenemos que estar preparados. Se entregaron a la lascivia. ¿Te suena eso? Desenfreno sexual. Con avidez a toda clase de impureza. ¿Te suena eso? ¿Estamos viviendo en eso? ¿Estamos en un país que pasa eso? Contéstame. Por eso es urgente, porque dice el versículo 20, Pablo estaba convencido de que los efesios dice, mas vosotros no habéis aprendido eso o así de Cristo. Nosotros no aprendemos esas cosas de Cristo. Si en verdad, aquí tenemos estos condicionales demoledores de la Biblia, si en verdad le habéis oído. ¿Cuántas veces he dicho y repetido Mateo 7:21 que muchos en aquel día le dirán, Señor, Señor, pero les ha pasado esto? No han oído. No han oído lo que Dios quiere que oigan. Han oído todas cosas, doctrinas de demonios. Y las han puesto en práctica. Y se practican en la iglesia del Señor. ¿Y alguien cree que el Señor se va a quedar inerte? ¿Que no va a hacer nada? El Señor es paciente y misericordioso, según dice el apóstol Pedro. Es lento para la ira y grande en misericordia, pero la ira llega. Si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñados, pero conforme a la verdad que está en Jesús. Hoy es todo una mentira. Y nosotros tenemos que predicar la verdad. Precisamente hablaba con este hombre, que es, repito, la primera conversación. Hablaba de la verdad, pero él creía que la verdad es la que cada uno tiene. Ahí estamos chocando, claro. Pues digo, no, la verdad es Jesucristo. Ese mismo que te ha dado la oportunidad. Pero él cree que no, cada uno tiene su verdad. Y el pensamiento común, no, todos son dioses, todos nos van a llevar a... Pero por favor, solo uno vino a morir por nuestros pecados y ahora resulta que todos nos van a llevar a la gloria. Tremendo. Pero la verdad es Jesús y está en Jesús. 22. En cuanto a la pasada manera de vivir,
Claro, si todos hemos hecho, y aún de creyentes hemos hecho cosas, ¿no? Pero esa pasada manera de vivir dice, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Por qué te digo? Lee la palabra, lee la Biblia, escucha la predicación con atención para que puedas renovar el espíritu que está en tu mente. El espíritu, yo he oído a algunos que está aquí en las tripas, a otros que creen que está de verdad en el corazón, pero está en la mente, en lo intangible. La masa encefálica o cerebro lo tiene toda la creación. Bueno, las plantas no, creo. Pero todos los animales, incluido el hombre, tenemos cerebro, pero esto es un órgano físico. Pero aquí estamos hablando de la mente. Es lo que nos diferencia abismalmente sobre un cerebro, que incluso hay especies que lo tienen más grande que el nuestro. No funciona la mente igual. Nosotros sabemos lo que es bueno, lo que es malo, sabemos hacer lo bueno y sabemos hacer lo malo. Es en tu mente. Si tú no renuevas tu mente, si sigues pensando las mismas patrañas, mentiras, abominaciones que el resto de la gente, estás perdido. Porque lo único que va a renovar tu mente es la palabra de Dios. Esa palabra de Dios, el Espíritu Santo la va a tomar y la va a poner ahí en tu mente a funcionar para que cambies. No es un propósito que tú haces por tu cuenta. Es algo que cuando tú lees la Biblia, ella misma, el Espíritu Santo tomándola en tu mente, te va diciendo, ¿ves esto? Y entonces tú ya lo tienes que reconocer. Es verdad. Ya no es una norma de mi iglesia. Ya sabes que aquí ponemos pocas. No es una norma de mi iglesia, sino que es que el Espíritu Santo me convence de que eso está mal. Y eso es lo único que funciona. Yo puedo escribir ahí, poner en todas las paredes todas las normas que quieras. Eso no va a cambiar tu vida. Hay gente que se esforzaría. Bueno, un buen religioso. Hay muchos, pero no significa que sean buenos hijos de Dios. Ni siquiera significa que vayan a ser salvos. Porque por las obras de la ley nadie será salvo. Eso es lo que dice la Biblia. Por tanto, a partir de aquí nos empieza a hablar en otra sintonía. No solamente tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente. El versículo 24 dice, y vestíos del nuevo hombre. O sea, lo que tú hagas que sea basado en las cosas del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, de la palabra. Eso es lo único que va a renovar tu vida. Por lo cual, versículo 25, desechando la mentira, hombre, ahí ya tienes que actuar tú. Si tú no desechas la mentira, si tú no desechas tu pecado, pues ya verás, ya puedes venir todas las veces que quieras, que no pasará nada en tu vida. Esto ya habla de nuestra parte, nuestra contribución, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. 26. Airaos, hasta el mismo Señor se airó, ¿no? Se enfadó. Dice, pero no pequéis, porque la ira del Señor no fue pecado, era por ver la maldad, la cueva de ladrones y de miseria que se había convertido en lugar que en aquel tiempo les unía con Dios, que era el templo. Hoy ya no existe, pero eso le causó a él ira, pero no pecó. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y esto sobre todo lo predicamos y lo enseñamos para parejas. Cuando tú discutas, porque va a pasar,
no dejes que ese enojo llegue a la mañana siguiente. Sé humilde y arréglalo. Y digo sé humilde porque a lo mejor eres tú el que tiene la razón, pero tú tienes que humillarte. Porque el que se humilla, ¿recuerdas?, será exaltado. Pero don R que R, y los españoles saben de quién hablo, el que se empeña, no, yo tengo razón y nadie me la quita, será humillado. ¿Entiendes? No deis lugar al diablo, porque tú le abres la puerta y recuerda, entra como un cohete. El que hurtaba, no hurte más. Caramba, que eso es más evidente, ¿no? No robes. Y ya no estoy hablando de los diezmos, es que hay ladrones profesionales que han estado sentados aquí. Estafadores. Que la ley misma condena. Pues mucho más la Biblia. El que hurtaba no hurte más. ¡Ay, qué debe comer! Es tu problema con Dios. Pero Dios ha dicho que no te va a faltar nada. Pero no a través del robo, por favor. ¿Ves que no hay una mente renovada? Sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Y además no solamente para sustentarte tú, dice, sino para que tenga que compartir con aquel que padece necesidad. Porque sabes que a quién le va bien, al generoso. Secreto. Porque siempre habrá otro peor que tú. Con ese peor que tú, comparte. 29. Españoles y españolas, como decía Franco. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Anda que no soltamos en España palabras. Dios santo. Suplimos lo del resto del mundo con nuestras maldiciones. Maldecir es decir mal. Somos los campeones universales de palabras soeces, palabras ofensivas, especialmente contra Dios. Todos los días. Miles o millones de palabras corrompidas salen de la boca en este país. No quiere decir que en otros no pase, pero como aquí, sinceramente no creo. Y no es un orgullo para mí que esto sea así, pero es una realidad. Sino que la que sea buena para la necesaria edificación. ¿De quién? Del que te oye, a fin de dar gracias a los oyentes. Es que me toman el pelo en el trabajo si hablo de la Biblia. ¿Y a ti qué? Si es que es Dios el que te lo ha dicho, hazlo y allá, tú echa la semilla. ¿Sabes que a nosotros no nos dijo más que eso, no? Que sembráramos la semilla, no que recogiéramos el fruto. Nosotros no recogemos ningún fruto. No estamos llamados a recoger fruto, sino a sembrar la semilla. Tú échala. Ya. Si lo ves el fruto, como mira, yo os estoy viendo a vosotros, pues gloria a Dios. Pero si no lo ves, gloria a Dios también. Porque lo importante es el reino de los cielos. Y no, porque en el fondo todas estas cosas, dice, ponen triste al Espíritu Santo de Dios. No contristéis, no pongas triste al Espíritu Santo de Dios. Va a estar en ti porque Él ha dicho que nunca te va a dejar. Pero triste. Apesadumbrado de que todavía estás derrota tras derrota. Te va a ayudar, pero dicen, no contristes al Espíritu Santo. Dice, con ese Espíritu con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Eso lo dice en el capítulo 3, hemos sido sellados. Recuerda, una de las cosas, cuando leas el libro de Esther, te darás cuenta que lo que enorgulleció a Amán fue que el rey le dio su sello. Y todo lo que ponía con el sello del rey, eso era ley, pero luego lo recibió Mardoqueo. Y nosotros hemos sido sellados, o sea, tenemos el sello de Dios en nosotros para también hacer cosas increíbles. Porque hemos sido sellados
para o hasta el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Malicia. Antes, sed benignos unos con otros. Sé benigno con tu prójimo, el que está sentado ahí a tu lado, o ahí atrás, y tú estás aquí, ahí atrás. Sé benigno. Porque es lo que dice la Biblia. Misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y ya sabéis que sobre este tema el Señor nos da una predicación. Bueno, si tú no lo perdonas, no serás perdonado. Evidentemente no está hablando de la salvación, porque si yo por llevarme mal con un vecino, con un hermano, con un amigo, con un pariente, ya no voy a poder ser salvo, por Dios, ¿quién sería salvo? Nadie. No está hablando de eso, está hablando de que hay cosas que van a afectar tu vida en cuanto tú tengas un resentimiento, en cuanto tú tengas una rencilla. Dice, perdónalo, porque si no, tú no vas a ser perdonado. Y si no eres perdonado de eso, tu vida sí que se volverá en amargura, en gritería, en resentimiento. Yo he pasado por ese resentimiento, siendo cristiano y siendo pastor. Porque nadie está exento de eso, pero es muy importante. Y yo he tenido que no luchar, sino tratar de decir, bueno, voy a perdonar y voy a perdonar y voy a perdonar. Y es como el globo que metes en el agua, si me descuido, ¡pum!, salta. Porque reconozco que también Dios me perdonó a pesar de mi maldad. Conclusiones, para terminar. En el mundo siempre tendremos problemas. Si alguien te ofrece que con una conversión supuestamente tú ya no vas a tener ningún problema, ninguna aflicción, no ha leído la Biblia o es un mentiroso que te quiere arrastrar al infierno. Juan 16:33, el Señor dice, estas cosas, y podríamos considerar que son estas que acabamos de hablar, son las cosas que había dicho el Señor. Os he hablado para que en mí, en Cristo, solamente en Cristo tengáis paz. Y nos dice, en el mundo, en vuestra vida cotidiana tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Claro, podía seguir diciendo, por tanto, tú también puedes vencer al mundo. Segundo, tenemos que estar seguros de que el Señor siempre va a estar con nosotros. Dice Mateo 28:20. Mateo 28:20. Fíjate qué importante este versículo, porque yo ya no he vuelto a sentir esa soledad, ese desamparo, porque esto pasó en mi vida, como sé que ha pasado en la tuya, y pasará si todavía no has entregado tu vida a Cristo. El Señor dice, cuando nos manda la gran comisión, el gran mandato, el gran encargo de predicar el Evangelio por todas partes, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y una seguridad, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Más claro. Más claro. Tercero, el Señor también nos ha dado armas espirituales y poder para vencer al enemigo. La verdad que considerándolo bien no ha estado mal atrasar un día, porque también tenemos aquí unas armas. En la otra parte de la Gran Comisión, Mateo 28, Mateo recogió unas palabras de la Gran Comisión y Marcos otras de la misma Gran Comisión, que no difieren ni se contraponen, sino que se complementan. Y dice el versículo 17, Mateo 16:17. Y estas señales seguirán al que cree. No dice al pastor, al misionero, al maestro, al apóstol, al que cree.
Y estamos llamados a creer. Estas cosas te van a seguir. Porque igual, ¿recuerdas cuando hablábamos de maldiciones y de bendiciones? ¿Qué hacían las maldiciones? Te seguían y te alcanzaban. Las bendiciones también te siguen y te alcanzan cuando estás en la línea correcta. Bueno, aquí vuelve a decir el Señor Jesucristo: y estas señales seguirán al que cree. A ti. No ostentarás ningún título dentro de la iglesia, en nuestra organización, porque no es más que eso. Organización. No digo que seamos una organización, sino que nos organizamos. En mi nombre echarán fuera demonios. Pero pastor, ¿no me acaba de decir varias veces que Mateo 7:21 dice que una de las cosas que vas a rechazar es que se echen fuera demonios? No. Aquí no está hablando de eso. Algún día, si no lo entiendes ya, explicaré bien la diferencia. Hablarán nuevas lenguas. ¿Esto quiere decir que toda lengua es de Dios? Tampoco. Tomarán en las manos serpientes. Bueno, he oído ya 2 testimonios de 2 pastores que no sé por qué les dio el subidón y llevaron a la predicación una serpiente y les mordió y los mató. Es que no estamos hablando de exhibición, es que muchas veces eso, echar fuera demonios, es una exhibición, es un espectáculo, atrae masas y masas, como lo de la serpiente. Pero Pablo una vez estaba cogiendo unos maderos y ¡pam!, le mordió una serpiente. ¿Y qué hizo? La sacudió. Y todos los demás se atemorizaron diciendo: ¿quién es este que lo acaba de picar una serpiente y no le ha pasado nada? Pero estaba exhibiendo Pablo: ahora vais a ver cómo me pica la serpiente. A ver, venga, que me muerda. No es espectáculo. Son momentos de Dios. Allí vieron el poder de Dios, pero él no estaba haciendo el espectáculo de la serpiente como estos 2 pastores, que yo no los conozco, pero he visto la noticia, que del púlpito al cementerio, porque sí los ha mordido la serpiente. ¿Quién ha dicho que a nosotros no nos muerden las serpientes? Tú haces el estúpido por ahí y te morderán las serpientes. Métete en un corral con un toro diciendo: ahora soy cristiano. Ya verás cómo al toro le importa un comino que seas cristiano. Esas cosas las hacen descerebrados. Recuerda, mentes vacías. Pero están predicando. Sí, muchos en aquel día dirán. Muchos, no dice pocos. Y si bebieren cosa mortífera, también conozco a alguno que se ha echado su venenito y ala, al otro lado. Ahora, ¿dónde cayó en el otro lado? Si tiene al hijo, tiene la vida. Si no lo tenía, cayó al lado que no le gustó. Dice: no les hará daño. Pero esto, yo conozco el ejemplo de un misionero que se fue, además era cubano, una zona de Cuba que el agua estaba contaminada, él no lo sabía y la bebió y no le pasó nada. Pero era eso, no es que se dedicara a beber agua contaminada para decir: ya veréis como a mí no me pasa nada, porque a los que lo han hecho. Igual que cuando salió un libro muy famoso, muy conocido, que era La Cuarta Dimensión. Claro, Paul John Guichot le pasarían aquellas cosas, si están escritas, pues yo supongo que le pasarían. Pero que unas chicas inocentes creyeron que ese poder era tan grande y absoluto, y entonces decidieron, en vez de ir por el puente, cruzar el río. ¿Y saber qué les pasó? Pues se ahogaron todas. Si es que esto no es para hacer exhibiciones de poder. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Sanan todos? Tampoco. Es que cada cosa hay que verla en el contexto. Pero sí, y este ya sí es el último, Deuteronomio 31:6.
Deuteronomio 31:6. Ya me gustaría que en pie leyéramos este último versículo. Puestos en pie. Esforzaos, dice ahí en Deuteronomio 31. ¿Recuerdas que en Deuteronomio estuvimos escarbando estas semanas pasadas? Porque ahí están las maldiciones y ahí están las bendiciones. Y en el capítulo 31 nos dice, para nosotros, personal, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos. ¿De quiénes? De todo y de todos. No tengas miedo de la sociedad. No tengas miedo de estas leyes absurdas que están aprobando. No tengas miedo en tu trabajo. No tengas miedo en tu universidad, en tu escuela. No tengas miedo. De ellos. Por una razón. Porque Yahweh tu Dios es el que va contigo, como acabamos de ver. No te dejará ni te desamparará. Amén. Eso es la realidad que nosotros tenemos que vivir cada día. Eso lo supo Hadasa. Eso lo supo Mardoqueo. Eso lo supo el pueblo de Dios. Pasaron un miedo terrible. Los iban a matar a todos y además como un espectáculo público el mismo día. Pero al menos Mardoqueo y Hadasa sabían muy bien, porque esto, fíjate, este versículo lo conocía Mardoqueo, él conocía la ley. Y no solamente dijo, no me voy a acobardar, sino que me voy a esforzar y voy a cobrar ánimo, ni voy a temer, ni tengo ningún miedo de ellos, a pesar de que ya el decreto real con el sello del rey estaba firmado y había salido además por todas las provincias. Todos estaban esperando, frotándose las manos a que llegara ese día 13 para matarlos a todos. Y él no tuvo miedo, ni ella tuvo miedo, porque sabían muy bien que su Dios estaría con ellos, iba con ellos y que no los dejaría ni los desampararía. Y recuerdo, mira, esas palabras de Hadasa a mí me cautivan el corazón. Y si tengo que perecer, que perezca. ¡Qué valentía! ¡Qué seguridad le había dado el Espíritu Santo! Para decir, si tengo que morir por esta causa, si cuando llega a la presencia del rey, él ese día está atravesado, no está de humor y no extiende su cetro sobre mí, inmediatamente me van a tomar los esbirros del rey y me van a matar, porque ese era el decreto. Y ella se arriesgó, porque sabía que el Dios de Israel, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios que nosotros también veneramos, no la dejaría ni la desampararía. Qué buen mensaje el que nos deja esta fiesta, que aunque algunos dicen que ese libro ni siquiera debería figurar en la Biblia, pero por favor, hay unas lecciones tan profundas, tan interesantes, tan impactantes, que fíjate, supuso la salvación de la nación entera. Entera. Ahora, lo que Dios está planteando es tu propia vida. Recuerda que ya ha sido revocada el acta que había en contra tuya, que ahora tu situación es distinta y tienes que entenderlo, tienes que renovar tu mente y decir, yo ya no soy igual, yo soy hijo de Dios, que ya no soy como los demás, lo siento. Por eso yo le digo a los jóvenes, le dije a mi hijo muchas veces, es que tú no eres como los demás. Tienes que entender eso y vivir eso. Tú ya no vas a ir a drogarte ni a emborracharte con ellos, por muy fin de curso que sea. Tú no vas a ir a ninguna discoteca por muy que te veas empujado por los compañeros. Y te digo, mira, hoy no está mi hijo, pero lo quiero también honrar su obediencia.
no iba. ¿Qué crees, que no le costaba? Y además, si todo lo conocéis, lo alegre, lo dicharachero, lo que sería de una fiesta, vamos, el alma de la fiesta, pero no iba. Porque en casa hemos sabido y le hemos inculcado esto, que no somos igual. Le dije, tú no eres como el resto. Y Dios lo ha honrado. Si supieran los testimonios que nos lleven. Y no hablo de Latinoamérica, de Sudamérica, que va y llena estadios. No. Es que ayer en Murcia, aquí, 1000 jóvenes o más. Nos escribe un antiguo amigo, que hace muchos años que no lo vemos. Le escribe la mujer a Emma. Y dice, estamos maravillados. Dice, tiene tu alegría, tu simpatía, tu carisma y la sabiduría de su padre. Lo dice ella. Pero es que en él se ha juntado todo eso y por eso llega a los sitios y el Espíritu Santo lo toma y lo unge. Estamos hablando de 1000 jóvenes en Murcia solamente. Y no es que tenga nada contra Murcia, pero es que es de valorar. Hombre, yo como padre no cabría en la chaqueta, pero sé que es Dios. Ojo, sé que es Dios el que ha hecho eso en su vida. Qué bueno es eso. Pues estaba ayer allí. ¿Tú estabas ayer allí? Tú no fuiste. Alguien tenía que estar aquí, ¿no? Hay que repartir las fuerzas. Aunque hoy tenemos nuevos, ¿no? Lo han hecho muy bien. El de la batería no es tan nuevo, pero también lo hace bien. Tenemos una gran bendición, un gran equipo. Porque sabes que adorar a Dios, para eso nos creó. Para eso nos hizo. Y cuando eso se produce, pues su gozo se derrama. Cuando hablan bien de ti, no te gusta y te sientes satisfecho. Y fíjate como el rey Asuero, era tan bonita, era tan espectacular que le decía, mira, es que hay que estar obsesionado, diciendo, hasta la mitad de mi reino te doy. Y por favor, estúdiate lo que era la mitad del reino del rey Asuero. Era algo inconmensurable. Y nuestro enamorado, Jesucristo no nos da, dice, es que os doy todas las cosas. Todo es para ti. Eso significa ser su esposa. Todas las cosas las va a compartir contigo. Dos esposos no tienen nada separado. Bueno, espacio, manías, tonterías, pero nada es separado. Eso es lo que está diciéndote tu amado. No sé cuál vais a cantar, pero me gustaría cantar esa. Mi amado. Yo soy como aquella tsunamita. Hoy quizá entiendas mejor esa canción. Hoy quizá entiendas que hay una intimidad, hay algo tan maravilloso que Dios ha hecho. Que entiendas esa letra en su profundidad, que es mucha. Y vamos a cantarla. Vamos a levantar nuestras manos y nuestro corazón. Y vamos a decirle, mi amado.